Cada jueves ella verdaderamente transmite información importante que uno mismo la capta y ya se convierte en el diario vivir. Está con nosotros el evangelista Jorge Mella. Dios bendiga, ministro. Él estará mañana también acá con su esposa. Estuvimos diciendo que también los viernes Visión de Águila se expande y él será uno de los principales mañana, ministro. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, bendiciones para todo, ¿verdad? El que está ahora mismo detrás del televisor, del canal, escuchando en todas las redes. Le bendecimos de manera especial en el nombre de Jesús y espero que este programa de hoy lo disfruten. Amén. En el nombre de Jesús. Un contenido poderoso, ya que tenemos también el tema acerca de la sabiduría. Aleluya. Es un tema poderoso, ministro, porque como decía antes de ir a pausa, cuando tenemos sabiduría, eso significa que sabemos cómo actuar dentro de lo que es el ámbito cristiano, puesto que la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí, el libro también de Job, capítulo 28, dice que la inteligencia es apartarse del mal y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo que significa que aunque hay muchos sabios según los hombres, aunque hay muchos entendidos, muchos inteligentes, cuando la Biblia menciona cada una de estas palabras que te acabo de decir, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal de inteligencia, nos damos cuenta que aunque el mundo le llama inteligente o sabio, están privados de la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es temer a Jehová, porque de qué le vale al hombre tener, llamarse sabio, pero sin embargo su conducta es totalmente a la sabiduría que dice tener, porque cuando tenemos sabiduría, tenemos también que vivir una vida ordenada delante de Dios, en obediencia, porque Él es que nos va a encaminar por pasos rectos, de manera que podamos agradar en toda nuestra manera de vivir. Así que no es solamente tener dichos hermosos, porque una de las cosas que identifica a los sabios de este mundo es que tienen dichos muy hermosos que atraen muchas personas, y ya la gente por su dicho creen que ellos son los verdaderos sabios. Sin embargo, la Biblia establece claramente que sabio es aquel que anda en obediencia y temor delante de Dios, ministro. Amén, amén. Así es, ministro. Una persona sabia, ¿qué hace una persona sabia, varón? Es como usted decía ahora mismo, camina en los estatutos de Dios, porque usted es sabio. Y si usted es sabio, la sabiduría es usted tener conocimiento. El hombre es sabio, la mujer es sabia. Cuando hablamos de hombre, bíblicamente hablamos en sentido general, hablamos de hombres y mujeres, ¿verdad? Cuando usted es una persona sabia, ¿qué usted hace? Todo lo que usted hace en su vida, todo, lo va a hacer conforme a la voluntad de Dios. No importa que sea un negocio circular, usted va a echar el negocio a prosperar, porque usted sabiamente lo está llevando conforme a la palabra de Dios. Amén. En lo espiritual, 100%. El hombre sabio, vamos a encontrar en esta tarde que los hombres sabios en la Biblia tuvieron la victoria, todo. ¿Por qué? ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? El temor a Jehová. Eso es todo. El Así temor a Jehová. Y cuando tenemos temor, andamos ordenados, rectos delante de su camino. Vamos a leer una porción bíblica en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 20. Ahí vamos a solidarizar lo que estamos diciendo, darle solidez. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces, dice la Biblia, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aleluya. Una cosa que identifica a los griegos es esto, que ellos aman la sabiduría, aman el conocimiento, y ellos se preocupan por buscar tanto la sabiduría que se olvidan hasta de que existe un Dios. Y aquí establece claramente que los judíos piden señales, porque hay gente que se inclinan uno por una cosa y otro por otra. Los judíos pedían señales, ellos querían ver manifestación de Dios, ellos querían ver realmente el cumplimiento de lo que la Escritura por mucho tiempo decía.
Sin embargo, los griegos, que también usted sabe que el origen de la Biblia, el escrito de la Biblia, fue hebreo, griego y arameo. Y en el libro de Lucas, el libro de Hechos, ahí vamos a ver escrito dirigido a los griegos, gente sabia de alto conocimiento, porque ellos se afanaban en el conocimiento. Sin embargo, esos mismos griegos, por medio de la predicación, el doctor Lucas y los apóstoles le mostraron algo más excelente que la sabiduría que ellos buscaban. Le mostraron la locura del evangelio, la predicación, que tiene que ver con todo lo que Dios manifestó a través de su Hijo Jesucristo, para que hoy en día nosotros podamos ser salvos. Ellos se inclinaban en señales, se inclinaban en sabiduría, pero la Biblia dice que Dios enloqueció la sabiduría del sabio, dando a entender que en la mano de Dios está todo. Y cuando nosotros nos inclinamos más a la sabiduría que en el conocimiento de la verdad, que Jesucristo, entonces Dios tiene que actuar y mostrarnos a nosotros que Él está por encima de todo. Y la Biblia dice que Dios enloqueció la sabiduría del sabio y del disputador, porque eso era lo que se disputaba en la plaza, de quién es más sabio, de quién tiene más entendimiento, más conocimiento, de quién tiene más letras. Sin embargo, Dios le mostró el camino más excelente, que la predicación del evangelio, para que su vida sea transformada y que puedan venir a la verdadera sabiduría. ¿Cómo? Comenzando a vivir ordenadamente, de modo que el temor de Jehová sea su brújula, que Él lo dirija. Porque cuando usted tiene temor de Dios, usted anda en sabiduría, porque usted va a cuidar todos sus pasos y va a dominar sus pensamientos y sus acciones. Y una vez usted aprenda a vivir de esta manera, usted será más que sabio. Amén, así es, ministro, así es. Así es. Dice, yo quiero leer el varón, dice: la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlo con prudencia y sensatez. Oye, la sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad de conocimiento. Oígate lo que hace la sabiduría. Cuando una persona es sabio, varón, mire, por eso fue que el mismo Dios, ¿verdad? Cuando Salomón, dice la Biblia bien claro, que casi todo el mundo conocemos la historia de Salomón, cuando le hizo el holocausto a Jehová, los 1000 holocaustos, y Dios le agradó eso muchísimo. Dice que Dios le dijo: mira, pídeme lo que tú quieras. Oye, el hombre sabio, varón, pídeme lo que tú quieras. O sea, Salomón vio desde un principio que él sin Jehová no podía hacer nada, que necesitaba algo especial, no importa la fama. Muchas veces no creemos que con la sabiduría, el dinero, que la fama, no. Lo mejor es tener sabiduría, que Dios dé el conocimiento. ¿Qué le dijo Jehová a Salomón? Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que tú quieras. ¿Y qué le dijo Salomón? Mira, ayúdame de este pueblo, tú sabes que te daré sabiduría. ¿Qué hizo Jehová? Le dio sabiduría a Salomón, que todavía no hay hombre que tenga más sabiduría como Salomón. Así es. ¿Por qué, amado? Porque nosotros necesitamos, cuando usted y yo tenemos sabiduría de Dios principalmente, tenemos conocimiento. Así es. Su nombre es gloria. Y eso es importante, porque si usted se fija, más adelante hubo un hijo de Er que tomó el trono, llamado Roboam. Amén. Y la Biblia registra que Roboam fue y buscó consejo delante de los ancianos. Y los ancianos le dieron las instrucciones cómo iba a guiar. Sin embargo, él también acudió a los jóvenes. Y esos jóvenes eran ociosos. Y los jóvenes le dijeron: mira, tú tienes que presentarle mano dura a esa gente. Aleluya. Ve y dile que vuestros padres corrigieron con varas, más tú lo corregirás con escorpiones. Aleluya. Y cuando Roboam dijo esa palabra, oído del pueblo, el pueblo mató los mensajeros que él envió a dar el mensaje. Y aparte de eso, provocaron que Roboam tenga que correr. ¿Por qué? Porque Roboam era un joven que no poseía sabiduría para guiar un pueblo que estaba acostumbrado ya, porque Salomón era un hombre sabio, David fue un hombre sabio, y la mayoría de reyes, porque eran constituidos por Dios, actuaban con sabiduría, y habían ancianos también que poseían sabiduría, conocimiento de Dios. Entonces ese joven no poseía sabiduría, que fue lo que hizo Salomón para él guiar al pueblo, para él tener una vida, ¿verdad?, agradable delante de Dios primero, y luego que fuera ejemplo al pueblo.
le pidió al Señor sabiduría. De manera que nos da a entender a nosotros que la sabiduría te hace conducirte rectamente delante de Dios, pero también tú conducir a aquellos los cuales son dirigidos por ti. A mí me agrada esta lectura del libro de Romanos capítulo 11, verso 33. Ahí Pablo da como un grito y dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondable son sus juicios, inescrutable su camino. La sabiduría es tan profunda, es tan importante, y como decía mi padre espiritual que estuvo acá el martes con el pastor Felipe, la sabiduría es como una persona, es un espíritu que anda buscando quien la posea, como dice Eclesiastés, que la sabiduría anda por la plaza buscando quien la posea y da voces. Porque cuando tú posees sabiduría, tú estás entrando en una profundidad, en una riqueza de conocimiento que te van a hacer, aunque seas pobre, aunque seas de barrio, aunque no sea una persona posiblemente catalogada dentro de una nación como sabio, sin embargo, automáticamente te va a posicionar dentro de una nación, dentro de un pueblo. Una vez tú poseas la sabiduría, que tú eres diferente y todos tendrán que escuchar lo dicho de tu boca. Hay riqueza, hay profundidad en la sabiduría, y no es solamente mediante el conocimiento, sino mediante las obras manifestadas en el creyente, mediante la sabiduría. Eso es importante, porque de qué vale nosotros tener sabiduría, tener dichos profundos, tener mucho conocimiento y que nuestras obras sean contrarias, que era lo que pasaba con los fariseos de aquel entonces, los maestros de la ley, que ellos eran maestros, eran dotos en el conocimiento de la ley, sin embargo sus obras eran contrarias, y el Señor tuvo que llamarle ciegos, guía de ciego, que enseñaban la ley, sin embargo ellos mismos no se sometían a ella. Sin embargo, la sabiduría, una vez tú la posees, te va a hacer andar rectamente y te va a hacer que tú cuentes tus pasos, porque vas a andar en camino recto delante de Dios. Amén, amén, así es, ministro. La sabiduría, varón, yo me gozo siempre cuando hablo de la sabiduría, porque es algo que usted sabe que la sabiduría es un hombre sabio, es una persona sabio que hay sabios, como usted decía, humanamente, que usan la sabiduría para hacer daño, para hacer cuantas cosas. Pero cuando un hombre de Dios tiene sabiduría de Dios, siempre hace la obra de Dios, conforme a la palabra de Dios, y camina por ella. Por eso es que me gusta mucho, ministro. El otro día estuvimos hablando de ese mismo texto, de Mateo 7:24, perdón, donde dice la Biblia que cualquiera que me oye esta palabra, le compararé a un hombre prudente, o sea, un hombre sabio. Sabiduría. Así es. Cuando tú tienes sabiduría, usted camina en la roca inconmovible que es Jesús. ¿Me doy a entender? Cuando un hombre está en la palabra y vive la palabra y hace la obra de la palabra, está viviendo una vida conforme a Dios, en la sabiduría de Dios. Así es. Eso es importante lo que usted decía, porque analiza lo que vas a hacer. Amén. O sea, él no simplemente comenzó a echar una zapata sobre la arena, sino que se detiene y analiza cuál es el mejor lugar para echar esa zapata, para fundamentar su casa, que eso se hace por medio de la misma palabra. La palabra de Dios son dichos sabios, y más sabios que cualquiera, ¿verdad? Que humanamente diga tener sabiduría. Por eso era que donde quiera que Jesús iba, la gente se sorprendía, quedaba atónito, era cautivado por lo dicho de su boca, porque cada vez que Jesús hablaba con dichos sabios. Y no solamente eso, sino que nadie podía reprenderle, ni sacarle pecado a la luz. Nadie, era irreprensible. ¿Por qué? Porque no solamente era la palabra que él decía, sino también los hechos que manifestaba. Ahí mismo donde leí en el libro de Romanos capítulo 11 en adelante, sigue hablando, porque mire qué hace la sabiduría de Dios en un hombre.
aunque quizá usted no tenga un estatus social o académico muy elevado, sin embargo, cuando la sabiduría de Dios es asida por ti, tú alcanzas la sabiduría, su misericordia te alcanza. ¿Qué acontece? Que la Biblia dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que son sabios. ¿Por qué? Porque esos vil y menospreciados que posiblemente son cero a la izquierda, como muchos dicen, cuando tú comienzas a ponerle número adelante y atrás, vas a ver que su cuantificación será mucha, serán insondables, porque Dios va a comenzar a añadir y hacer cosas a través de ti y en ti, que los mismos llamados sabios se van a sorprender. Entonces eso hace Dios. Dios escoge esos vil y menospreciado y comienza a dotarlo de la sabiduría, del conocimiento de su verdad. Y esos sabios avergüenzan, esos menospreciados avergüenzan a los que se dicen ser sabios. Porque los sabios de este mundo, ¿qué pasa hoy en día? No le encuentran solución a la problemática que está viviendo nuestra sociedad. Los sabios de hoy en día creen que porque ellos hablan bonito y porque tienen muchas preparaciones, muchos títulos académicos, ellos creen que han ganado todo. Sin embargo, no encuentran la solución a los problemas que están dentro de las parejas, en la familia, en la sociedad. Ellos mismos no tienen dominio de sí mismos. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios elige a esos menospreciados, lo transforma, lo cambia a través de la locura de la predicación, que la misma Biblia utiliza el término locura, como muchos hombres, muchos, cabe mencionar, lo dicen, esta gente lo que son es locos. Sí, es locura para el que se pierde, pero para nosotros es poder de Dios que transforma y cambia la vida de todo aquel que le permite a Dios hacer la obra en su vida. Entonces, Dios elige a esos rechazados, a esos que posiblemente no tienen nivel académico, a esos que posiblemente no tienen riqueza, y lo dota de su sabiduría, de su conocimiento. ¿Y qué viene a hacer? Que esos menospreciados vienen a ser más sabios que los sabios según los hombres. ¿Qué pasó con Pedro una vez alcanzó la sabiduría de Dios? Que Pedro, siendo del burgo, dice la Biblia, que se reunían los principales sacerdotes, las autoridades de aquel entonces a escucharlo porque hablaba con denuedo de la palabra. Y ellos mismos estaban sorprendidos porque ellos conocían de Jesús, decían, y este no es el hijo de José, hijo de María. ¿Y cómo le escuchamos hablar así? Porque ni siquiera fue a la escuela. Nunca fue a la escuela y oye cómo habla. Eso hace la sabiduría que viene de parte del Señor. Que quizás tú no has ido a la escuela, quizás tú no tienes ninguna de esas preparaciones, pero todos tendrán que escuchar lo dicho de tu boca y reconocer que Dios está contigo. Eso es poderoso, ministro. Aleluya, aleluya. Dice, ministro, el libro de Mateo, su capítulo 6:33 dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Oye, muchas veces nos preocupamos, ministro, por buscar. Con esto no estoy diciendo en el día de hoy que tú no tienes que trabajar. No, hay que trabajar, porque desde el comienzo Dios mandó que todo el mundo por sudor de su frente, ¿verdad?, se mantenga. Pero ¿qué tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, eso es la sabiduría, varón, eso es sabiduría. Así es. Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas las cosas, todas, se te serán añadidas, todas. No importa que tú digas, no, porque no, es buscar a Dios primero. Por eso este programa, ministro, a mí me gusta siempre. Yo sé que hay gente que no son cristianos que están oyendo el programa, lo están viendo, y eso es para usted también. Eso es este programa es para todo el mundo. Así es. Gloria al Señor. Cuando usted busca a Dios primeramente, todas las cosas, todo. Si usted no tiene su novia, Dios se la va a dar, olvídese. Pero primero busque el reino de Dios y su justicia. O sea, sabiduría de Dios. No simplemente sabiduría para el mundo, porque hay mucha gente ahora que son sabios en sus propias opiniones. Así es. Aleluya. Sí, son sabios. No. En esto consiste que ser sabio en Dios es ser humilde. Cuando usted es humilde, entonces Dios lo va a ensalzar. Aleluya. Así es. Eso es lo que hace la sabiduría. La sabiduría hace que en medio de una sociedad corrompida, en medio de una sociedad donde se han perdido los valores, vengan estas personas que han sido transformadas por Dios y muestren la diferencia que es ser sabio en el mundo y ser sabio en Dios.
porque la Biblia dice, como le decía en Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cuánta gente dice que no son inteligentes, pero tópale, písale, para que vea cómo inmediatamente te van encima? Entonces es importante conocer que en Dios están todos los elementos indicados para hacer que tu vida sea diferente y que tú puedas conducirte de una manera que los demás que están en el mundo fuera de la cobertura de Dios no puedan hacerlo. Nos damos una pausa y cuando regresemos continuamos en el desarrollo de su espacio Visión de Águila. Sobre el domingo, el proceso de primaria, la seguridad, nosotros en cada uno de los procesos de primaria que hacemos seguridad. Señores, como cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengamos 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa cómo tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya. Gracias por quedarse ahí, pendiente a este su espacio Visión de Águila. Poderoso tema de la sabiduría. Yo creo que cuando hablo de ese tema me siento muy contento, porque realmente es lo que hace que muchas veces uno se mire al espejo y realmente vea la diferencia que es estar en los caminos de Dios y cómo Dios hace que tú domines tu pensamiento, tus actitudes. La sabiduría hace que se cumpla lo que dice el libro Timoteo capítulo 1 verso 7, que dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero ¿cómo nosotros podemos tener el dominio de cada una de esas cosas que van a pautar en nuestra vida un caminar, un andar diferente a como el mundo anda? Cuando tenemos la sabiduría en Dios. Cuando tenemos la sabiduría en Dios, nosotros analizamos nuestros pasos, tenemos dominio de lo que pensamos. Hay personas que todo lo que piensan lo sueltan y todo lo que sienten lo manifiestan. Sin embargo, cuando tú eres sabio en Dios, tienes dominio de tus emociones, tienes dominio de tus pensamientos, porque tú no vas a hacer todo lo que tu corazón te dicta, porque dice la Biblia que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero tampoco vas a hablar todo lo que está en tu mente, porque una de las estrategias que el enemigo utiliza para bombardear es a través de nuestra mente, y no es porque él conoce el pensamiento, porque los pensamientos son subjetivos. Sin embargo, cuando nuestras actitudes demuestran o manifiestan lo que están en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, pues inmediatamente él logra decodificar lo que hay dentro. Entonces la sabiduría hace que un creyente sepa cómo manifestar sus emociones de manera que agrade a Dios,
pero también manifestar lo que está en su pensamiento, para que cuando hable, hable con himnos y con palabras sazonadas. Alguien que tiene la sabiduría de Dios tiene dominio de los dichos de su boca. Por eso que el creyente está llamado a tomar dominio de lo que dice, y no puede hablar todo lo que la boca quiere decir. Cuando un hombre y una mujer habla, lo que dice tiene que tener peso, tiene que ser un dicho sabio, porque posiblemente, vuelvo y les repito, y es bueno recalcar eso, usted no tenga títulos, pero sin embargo los hijos de Dios cuando hablan, aún el sabio tiene que inclinarse para escuchar, porque son dichos sabios, son dichos que ordenan y organizan la vida de cualquier individuo. Entonces, por más torpe que sea, dice la Biblia, no te está guiando a su camino, más bien enseñarás a otro a caminar rectamente, porque eso hace la sabiduría en el creyente. El proverbio presenta a un sabio dentro de una ciudad, pero que pobre. Aleluya. Esto es tremendo. Hay gente, de momento, usted dice delante de un rico que es sabio, y lo primero que yo te voy a decir, si eres rico, ¿por qué no tienes la capacidad de tener una empresa y producir dinero? Esas son las cuestiones que ellos ponen. Si eres rico, si eres sabio, ¿por qué estás en esta condición? Sin embargo, la sabiduría que Dios da excede, como decía el ministro ahorita, que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Posiblemente el hombre, el sabio según el hombre de este mundo, humilla a alguien que tenga sabiduría, pero que es pobre. Sin embargo, esa sabiduría de ese pobre puede ordenar una nación, aunque posiblemente no sea rico. Hay dichos en la boca de los hijos de Dios que pueden ordenar tu vida, ordenar tu casa y ordenar la nación. ¿Por qué? Porque que esa sabiduría viene de lo alto y es capaz de transformar la vida del individuo, no importa en el hoyo que esté hundido. Amén, amén, amén. Usted decía ahora mismo, varón, de los hombres de riqueza, que, ¿verdad? Dice Proverbio 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Escuche, Proverbio 16:16. O sea, es mejor tener sabiduría e inteligencia que oro y plata. Así es. Porque cuando usted es una persona que es sabio en Dios, usted va a estar conformemente a Dios. No es que el dinero es malo, el dinero es importante, pero muchas veces no, usted con la sabiduría y la inteligencia, a usted le llega de todo. Así es. Porque la Biblia por eso dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido, como usted está hablando ahora mismo. Si usted busca, ministro, el mismo Pedro, usted hablaba ahorita de Pedro, pero era un tipo que lo que sabía era pecar, en un río, quién sabe, por ahí, pecar, pero inmediatamente llegó Jesús a su vida y el hombre fue sabio. ¿Quién fue Pedro? Líder de multitudes. Que eso es lo que Dios hace, ministro. ¿Y qué le faltó a Pedro? Nada. Pedro tenía de todo. ¿Por qué? Porque dejó que Cristo entrara a su vida y comenzó a aprender de que tiene la sabiduría. Así Aleluya, que Cristo es Jesús. Porque esto no es don dado por los hombres, tener sabiduría en cuanto a lo espiritual se refiere, y se manifiesta también en lo literal, sino que es don de Dios. Por eso volvemos a Salomón. Por eso Salomón entendió que lo más importante que él podía tener para luego lograrlo todo era la sabiduría. Yo creo que él fue sabio antes de ser sabio. Aleluya. Oiga, esto es algo paranoico. Sí. Él fue sabio antes de ser sabio, porque para hacer una petición así hay que tener sabiduría. Porque muchas personas, si el mismo Dios se le presenta haciéndole una propuesta de esta manera, lo primero va a decir, no, hazme rico, que después que yo tenga dinero, lo tengo todo. ¿Y cuántas personas lo dicen a diario? Amén. Yo con dinero tengo mujeres, tengo fama, tengo yate, carro de lujo, casa de lujo, lo dice mucha gente. Sin embargo, Salomón pidió sabiduría y dice que aún la reina de Seba venía de lejana tierra a escuchar lo dicho de Salomón y traía presente. Dice que tenían los mejores caballos, las mejores carrozas, traían oro, traían incienso, mirra, las mejores maderas. ¿Por qué?
Porque solamente en Israel había un hombre que tenía sabiduría que excedía a cualquier sabio en ese entonces. Aleluya. Y dice la Biblia que no hubo ni habrá sabio como Salomón. Y usted va a Grecia y usted va a encontrar mucho, según los hombres, muchos sabios. Pero la Biblia dice que nadie fue más sabio ni será más sabio que Salomón. Pero me impacta poderosamente y vuelve a lo que estamos diciendo, que la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia apartarse del mal. Que Salomón al final de Proverbio dijo que el fin de todo discurso es teme a Jehová y guarde sus mandamientos. Aleluya. Oiga, usted va a escuchar gente que van a traer grandes públicos. ¿Ah? Van a cautivar toda una audiencia con su dicho poderoso. Pero sin embargo, ahí no termina todo. Porque el fin de todo dicho hermoso y precioso es que temas a Jehová y que guardes su mandamiento. Porque si no temes a Jehová y guardes su mandamiento, simple y sencillamente quedarás en la historia del habla bonito, el habla lindo, pero no de alguien que fue ejemplo de lo que dijo. Aleluya. Porque hay mucha gente que son muy lindos, hablan muy hermoso, pero ninguna de sus palabras son obra en su vida manifestada. Aleluya. Y es más poderoso manifestar las obras que hablar bonito o que tener riquezas. Porque cuánta gente no tiene mucha riqueza y sin embargo el mundo se la está derrumbando encima. Yo he escuchado en la noticia muchos ricos, gente de mucho dinero, darse tiro en la cabeza porque se encuentran en una situación de agobio, en prueba, en dificultad, y no pueden salir a flote. Sin embargo, los menospreciados del mundo, aquellos que posiblemente, según los hombres, no son sabios, pasan pruebas que usted no se imagina y salen airosos, victoriosos, porque la misma sabiduría le hace permanecer firme en lo que ha creído y ha confiado, que es Dios. Aleluya. Ministro, usted decía ahora mismo que Salomón, antes de Dios, ya era sabio. Es cierto, porque mire, una persona hacer 1000 holocaustos, subir a hacer 1000 holocaustos, solamente, oye, una persona sabia, que tenía prudencia en Dios y tenía entendimiento. Que fue un sacrificio que nadie lo había presentado. Ministro. Estuvo por encima de todos los sacrificios presentados en aquel entonces. Varón, eso impactó a Dios. Así es. Varón, por eso fue que Dios se la dice, ven acá, muchacho, en otra palabra, dime, ¿qué es lo que tú quieres? Pide lo que tú quieras. Es como usted dice, ministro, si ha sido en este tiempo o ahora riqueza. Para que vean lo que yo tengo, porque de eso que se está viviendo hoy en día. Oiga, a la persona no le interesa ser sabio. El mundo no le interesa ser sabio. De hecho, el argot popular dominicano, usted lo ve a la luz de estos raperos de hoy en día. Los mismos programas que hoy en día vemos de televisión, usted ve que ya no se utilizan los términos, ¿verdad?, conservadores que se utilizaban antes. Hoy en día se utiliza un lenguaje diferente. Porque ya a la persona no le interesa dicho sabio, a la persona no le interesa presentar un comportamiento diferente. Antes hablar de figura pública era igual a mostrar un modelo diferente que es ejemplo a los demás. Sin embargo, hoy en día hablar de figura pública es igual que hablar de cuerpos muy bonitos, voluptuosos, de gente con mucho dinero, con carro bueno, con casa buena, haciendo mucho viaje, y la falacia que todo el mundo queda sorprendido y atraído por todo lo que ellos muestran. Eso es lo que se manifiesta hoy en día. Ya no le interesa ni siquiera decir algo con contenido, con sentido. Le interesa mostrar vanidades. Sin embargo, el que es sabio en Dios, aunque tenga riqueza, porque no podemos excluir el que es sabio en Dios pero que también tiene riqueza, porque hemos mencionado en diferentes, reiteradas ocasiones que no es malo ser rico, pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, porque es don de Dios. Y la Biblia dice que lo que Dios da, lo da bueno, y que las bendiciones en Dios no añaden consigo tristeza. Entonces, es importante cuando nosotros adquirimos todas esas cosas, pero en Dios, mediante la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Ministro, pero la palabra no explica bien Proverbio. ¿Qué dice la Biblia? Que la mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa. Mala necia, con su mano la derriba. Entonces,
lo que estamos hablando hoy, y me dice el programa del martes, la sabiduría es importante en todo. Oye, la mujer sabia edifica su casa. Varón, pero ¿qué? La mujer sabia edifica su casa. Cuando un hombre es sabio en su casa, edifica su casa. Cuando la mujer es sabia en su casa, edifica su casa. ¿Por qué? Porque va a ser conforme a la palabra de Dios. ¿Comprende? Va a conocer al enemigo. Benito, cuando usted es sabio, usted conoce al enemigo. Es un privilegio tener eso. Usted dice algo muy importante, ministro, porque mire, si dentro de la casa el sabio es el hombre, él va a edificar la casa. Pero error que la Biblia establece en el libro de Proverbios 14 a la mujer que se le concede. Que la mujer sabia edifica su casa. Pero si la mujer no es sabia, ¿quién la va a edificar? El hombre. Entonces, estamos diciendo que quien posea la sabiduría es quien va a tener el rol de desenvolvimiento para que las cosas sean ordenadas. Amén. Sea el hombre o sea la mujer. Porque imagínese usted, como pasa muchas veces, lo vemos en el diario acontecer, que el hombre de momento no es sabio, pero la mujer tampoco. El hombre sale por una puerta y la mujer por otra. Como dicen en el dicho popular, el hombre adultera, la mujer también adultera. No, si él me lo hizo, yo lo voy a hacer. Entonces hay un desorden. No hay manera que el hogar esté bien edificado, porque los dos no tienen sabiduría. Pero qué bueno cuando en un hogar hay o una mujer sabia o un hombre sabio que es el timón, que es quien puede dirigir el hogar por buenos caminos, que es quien puede dar pautas que acerquen su familia a Dios y que también lo acerque a ellos. Es importante, ministro, esto, porque hoy en día lo estamos viendo cómo se está deteriorando la sociedad, la familia, la persona en sí mismo. ¿Por qué? Porque carece de sabiduría. Oiga, Eclesiastés dice, Proverbio, que la sabiduría anda por la plaza, por la calle, vocifera buscando quien la posea. Es importante que usted eche mano de la sabiduría, que usted haga como hizo Salomón, buscó la sabiduría. Una vez usted busca la sabiduría, verá cómo sus entendimientos serán alumbrados. Este pobre clamó a Jehová y Jehová lo libró de todas sus angustias. Qué bueno cuando tú desde lo más bajo, tú puedes clamar a Dios, porque tú has entendido que la sabiduría te ha dado la oportunidad de enfocarte, porque la sabiduría te enfoca en lo que es bueno y agradable. La sabiduría te guía, la sabiduría te dirige, la sabiduría te añade. Cuando eres sabio, eres rico, aunque quizás no tenga los millones del mundo, pero eres rico, porque aún el rico tendrá que venir a escuchar consejos de ti. En estos días yo le decía a alguien en la empresa, mira, fíjate bien esa persona, cuando yo estoy predicando me dice que yo soy uno de esos cristianos vividores, que lo que estoy con palabras sabias busco como engañar. Él dice eso. Sin embargo, estaba atravesando por un problema, y ¿dónde fue a buscar oración y a buscar un consejo? Donde mí. Entonces eso hace la sabiduría en ti, que quizás seas rechazados por aquellos que no entienden todavía quién eres en Dios, pero que ese mismo que te rechaza, cuando tenga la situación difícil, el problema que le agobia, y busque, porque ellos van a buscar muchas opciones, irán donde muchos, pero ninguno van a poseer lo que tú tienes. Y es bueno que como Dios aclare el entendimiento. Mire donde Dios me lleva. Cuando Nabucodonosor se encontró en una situación que había recibido una revelación, pero que él no sabía cuál era la interpretación, él buscó magos, buscó adivinos, los sabios según ellos de aquel entonces, pero nadie pudo declararle la visión que Dios le había revelado. Sobre quién cayó el rol de manifestarlo. La Biblia dice que Daniel fue el que le interpretó el sueño al rey Nabucodonosor. Entonces, cuando el mundo busque norte, sur, este, oeste, busque entre los hombres un sabio que le interprete su condición y no haya, siempre tendrán que ir donde un hombre y una mujer de Dios. Amén. Ya estamos casi finalizando el programa, pero yo quiero dejarle esa cita, una última cita, para como el varón decía que busque, ¿verdad? Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundante sin reproche. Gloria a Dios. O sea, ahí está.
Santiago, el Pito de Santiago, búsquela ahí, 1.5. Dios le bendiga más. Nos vemos mañana. Mañana también inicia Visión de Águila viernes. Estaremos aquí mañana también dándole un espaldarazo al varón Sí. para que luego ellos comiencen a desarrollar ese talento que Dios ha puesto Con a el través de tema, esta un Visión de propósito. Águila. Con propósito. De gracias. La gracia, gloria a Dios. Yo te sabe. Bendiciones. Nos vemos el próximo martes, el próximo jueves y nos vemos mañana.